La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La justicia venezolana ha ordenado detener al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Un tribunal dedicado a los delitos de terrorismo ha dado la orden esta madrugada poco después de que lo haya pedido la Fiscalía. Le acusan, entre otros supuestos delitos, de usurpación de funciones, desobediencia y sabotaje. Nicolás Maduro ha dicho hace unas horas que González Urrutia no puede estar por encima de la ley. Este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Por eso sé que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en este país están de acuerdo de que las leyes funcionen y de que hagan su trabajo los poderes públicos. La oposición rechaza la orden y habla de persecución. Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, la Fiscalía venezolana estrecha el cerco en torno a González Urrutia con esa orden de detención emitida después de que el candidato opositor se negara en hasta 3 ocasiones la semana pasada a comparecer ante el Ministerio Público. Recordemos que la Fiscalía del Chavismo investigaba a González Urrutia por la publicación de miles de actas electorales en una página web de la oposición. Ahora ya no lo investiga, directamente lo acusa de 5 delitos, incluido el de conspiración, y solicita a un juez su detención, una orden de arresto concedida que la oposición ha condenado, señalando que Maduro no ha sido capaz de publicar en un mes las actas electorales, pero sí de conseguir una orden judicial en 1 hora. Esta amenaza cohesiona a la oposición, ha dicho María Corina Machado, mientras Nicolás Maduro ha sostenido que nadie está por encima de la ley, ni siquiera él mismo, mucho menos Edmundo González Urrutia. El otro gran asunto internacional de esta mañana sigue estando en Israel, donde a Netanyahu no solo le crecen las críticas y el malestar en su propio país con las protestas de ayer. También fuera, el gobierno laborista del Reino Unido ha decidido suspender parte de la exportación de armas a Israel ante el temor de Londres de que esas armas se acaben utilizando para violar el derecho humanitario en Gaza. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Lo explicó ayer así el ministro de Exteriores británico. Habla de un riesgo, de un peligro real. La decisión tiene todo el simbolismo, supone un golpe diplomático al primer ministro Netanyahu. Otra cosa es que esto sea cortar el grifo o algo parecido, porque se suspenden 30 de las 300 licencias de exportación de armas. Eso mientras en Israel fue la justicia la que acortó la jornada de huelga que los sindicatos y la oposición habían convocado contra Netanyahu. Han preguntado a Joe Biden en Washington si cree que el primer ministro de Israel está haciendo lo suficiente para llegar a un alto el fuego con Hamás. No. Y él ha contestado con este rotundo no. Canarias aumenta la presión para buscar una salida a la crisis migratoria y rompe con el gobierno. Desde ahora mismo, el gobierno autonómico advierte de que los menores que lleguen a las islas no estarán bajo su tutela, sino que serán competencia directa del Estado. Fernando Clavijo es el presidente de Canarias. Da la sensación de que el gobierno de España entiende que los menores es responsabilidad de Canarias y los menores no están desamparados, no están abandonados, están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es el Estado quien con salvamento marítimo los recoge. Endurece así su postura después de que este fin de semana una ONG rechazara acoger a 7 menores por falta de espacio. La policía denunció la situación ante la Fiscalía. Eso molestó mucho al Ejecutivo canario, que ahora dice que su ayuda será auxiliar y ha dado orden a las ONGs porque va a ser la comunidad quien tenga que autorizar las acogidas. El procedimiento de acudir directamente a la ONG no es un procedimiento adecuado ni respeta el protocolo. Le hemos notificado también a las distintas ONGs que dado... Clavijo estudia posibles medidas legales, incluida también la vía penal contra el gobierno, que recuerda que fue el PP quien tumbó en el Congreso la reforma de la ley de extranjería. Esa reforma la tumbaron PP, Vox y también Junts, que ahora vuelve a cargar contra la reubicación de personas migrantes. Ayer registraron una batería de preguntas parlamentarias justo cuando empezaron a llegar a Tossa de Mar, en Girona, las 200 personas demandantes de asilo procedentes de Canarias que el gobierno ha reubicado allí temporalmente. El municipio de Tossa dice que 200 personas son muchas para una localidad de 6.000 habitantes. Localidad que multiplica su población ahora en verano. Y eso es lo que alega el alcalde. Dice que en plena temporada turística no les conviene acoger a personas migrantes, que otra cosa sería en octubre. Claro, pero estamos en septiembre y ese es el motivo que esgrime el alcalde. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Junts incrementa la presión al gobierno sobre la inmigración y exige saber si llegarán más migrantes de las Canarias a municipios catalanes. Denuncian opacidad y falta de transparencia en el reparto de migrantes y acusan al gobierno de abusar de la solidaridad de Cataluña y de tensionar la convivencia al enviar más menores que al resto de comunidades sin aportar, dicen, recursos adicionales. Su alcalde de Tossa
Tossa de Mar, municipio que acogerá provisionalmente a 200 migrantes, cree que la cifra es excesiva. És totalment excessiu. Nosaltres encara estem en plena temporada y tenim... Y critica que se les envíe siendo aún temporada de verano, una actitud que el Partido Socialista ha lamentado, pide mayor solidaridad, mientras los comunes acusan a Junts de tener posicionamientos cada vez más cercanos a los del PP. Pues así empieza el martes, es 3 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y en Alemania están siendo días de resaca electoral y de examen de conciencia ante la primera victoria electoral en un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial de la ultraderecha. Los ultras de la AfD no gobernarán porque los democristianos de la CDU mantienen el cordón sanitario, pero los resultados han sacudido el país. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La copresidenta del Partido de los Ultras decía ayer en un tono muy serio que no respetar el resultado de Turingia es antidemocrático, pero la CDU no titubea y mantiene el cordón. Eso sí, hablan de fiasco y han emprendido ya su propia carrera de cara a las generales del año que viene. Hablan incluso de elecciones anticipadas ante el debilitamiento del canciller Scholz. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Los conservadores de la CDU se enfrentan a la tarea de intentar formar gobierno pese al triunfo del partido ultra Alternativa para Alemania en el este del país. La CDU quiere mantener la prohibición de cooperar con la ultraderecha, pero también con la izquierda, tal como decidió en 2018 su comité federal. Tendrán que formar coalición con la alianza Sarah-Wagenknecht, una escisión del partido de la izquierda al que mira con gran escepticismo por sus simpatías hacia Rusia y su negativa de enviar más armas a Ucrania. Los conservadores también quieren aprovechar los malos resultados de los partidos del gobierno federal para meter más presión. El Ejecutivo debe corregir fundamentalmente su política, especialmente en materia de inmigración, ha advertido Friedrich Merz, líder de la CDU, quien hoy se reúne con el gobierno de Olaf Scholz y las regiones para hablar sobre asilo e inmigración. Aquí en España, más allá de la crisis migratoria, el otro gran asunto que centra el comienzo del curso político y el choque entre los grandes partidos es la cuestión de la financiación autonómica. Que no solo enfrenta a las grandes formaciones, también divide al propio Partido Socialista. Esther Peña, portavoz. Queremos hablar de la red, del modelo de reforma de financiación. A mí, además, lo que sí que me gustaría es que el resto de presidentes autonómicos, muchos del Partido Popular, tengan también las agallas de mostrar una propuesta que defienda el interés de sus vecinos. Que emplazaba ayer a los varones socialistas a llevar sus propuestas al Congreso Federal del partido a finales de noviembre y apelaba también a los del Partido Popular, que por su parte no permitirá que negocien uno a uno. Borja Semper. Estamos absolutamente convencidos de que es necesario mejorar la financiación de las comunidades autónomas. Sí, estamos convencidos, pero la de todas. Lo que importa a todos se decide entre todos. Junts avisaba ayer también al gobierno. Su apoyo se lo tendrán que ganar leyalment. Precisamente en Cataluña, el nuevo jefe de los Mossos, el comisario Miquel Esquius, y la consellera de Interior, Núria Parlon, han pedido a los agentes del cuerpo que trabajen con mayor coordinación y lealtad con el resto de cuerpos de seguridad del Estado y también con la Judicatura. Lo han dicho por escrito en dos cartas que ha avanzado la SER y en un momento especialmente delicado tras la fuga de Puigdemont. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Sí, en una carta remitida a todos los agentes, la nueva consellera Núria Parlon promete a los Mossos más coordinación con las policías locales, pero sobre todo con el resto de cuerpos de seguridad del Estado. También el nuevo comisario jefe, Miquel Esquius, pide a los agentes que trabajen en mutua y leal colaboración, no solo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino especialmente con la Fiscalía y la Judicatura. Lo dice por escrito en otra carta dirigida al cuerpo, que sigue pasando por un momento de desprestigio tras la fuga de Carles Puigdemont. De hecho, Esquius tiene palabras para su predecesor, el comisario Eduard Sallent, que dirigía ese dispositivo. Dice que lo hizo lo mejor que podía y sabía. La previsión económica del día va a estar en la publicación de los datos del paro del mes de agosto. Un mes que suele ser siempre negativo porque se despiden buena parte de los trabajadores que hacen la temporada turística. El dato de hoy servirá para medir en qué medida y cómo está cambiando el mercado laboral en España. Estefanía Salvatierra. Agosto suele ser un mal mes para el empleo. La lógica nos invita a pensar que con él terminan las vacaciones, los chiringuitos cierran y finalizan las contrataciones de la época estival. El año pasado la Seguridad Social registró más de 180.000 bajas, pero no fue la hostelería, con algo más de 1.000, o el comercio quienes se llevaron la peor parte. Fue el sector educativo. En pleno agosto casi 60.000 docentes causaron baja y a la construcción tampoco le fue bien. Perdió 17.000 afiliados. Cifras muy significativas que no tienen por qué deshacer esa marca tan redonda de los 21 millones de cotizantes, porque ahora rozamos los
21.400.000. El paro en agosto suele subir, así ha sido en la última década, con la única excepción de 2021. Aún así, lo más probable es que el total de desempleados se mantenga en torno a los 2,5 millones, es decir, en niveles de 2008. La automovilística Volkswagen se está planteando cerrar fábricas en Alemania por primera vez en su historia. Anuncian medidas de austeridad y no descartan despidos para reducir costes ante el auge del vehículo eléctrico y sobre todo por la pérdida de poder ante la fuerte competencia de los vehículos chinos. Jordi Fábrega. Volkswagen planea una reestructuración total para intentar reflotar los números de la compañía. El aumento de costes logísticos, energéticos y laborales de los últimos años, junto a la cada vez mayor competencia de coches eléctricos chinos, está reduciendo considerablemente sus márgenes de beneficio. En el primer semestre de este año ganó 2 de cada 100 euros de los que ingresó, cuando el año pasado ganaba casi el doble, casi 4. Ante esto, los directivos del grupo estudian distintas alternativas, entre las que está el cierre de algunas de sus plantas en Alemania, algo inédito que no ha ocurrido en los casi 90 años de historia de la marca. Otra de las opciones es la de despedir a parte de los 300.000 empleados que tiene en Alemania, rompiendo un acuerdo con los trabajadores que impedía los despidos hasta finales de 2029. Tiempo de dar una vuelta por la red de emisoras de la SER para conocer algunas noticias de ámbito local. Hoy en Andalucía, desde Radio Sevilla, con Elena Carazo. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Y desde Baleares, en Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bauza, ¿qué es eso? Que la viceprimera ministra británica hizo de DJ, se subió a la cabina de DJ en Ibiza. Claro, es que Ibiza tira y mucho, y más en verano. La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, no ha querido estos días perderse la fiesta en Ibiza y ha viajado junto a unas amigas, pues para poder desconectar, para despedir el verano, y entre sus planes se ha subido a la cabina del DJ Fisher para bailar y darlo todo en lo que ella misma ha dicho eran unos días de desconexión. Aquí van tanteando un poco el ambiente, pero es que luego botella en mano arriba, botella en mano, se viene arriba, al menos en el vídeo es agua lo que se ve. Y nada, lo ha compartido la cantante y artista Dennis Van Houten en su Instagram, un vídeo de esta política bailando junto al DJ, que es un DJ que es residente en Ibiza, y ella, pues lo publicó en su móvil y bien contenta la ministra. Como una turista británica más en Ibiza. En Córdoba, Elena, una niña de 13 años que se publicita para pasear a perros gratis. Claro, tú imagínate los carteles por el centro de Córdoba: paseo a tu perro gratis por la zona centro. Muchos pensaban que era una broma, pero nada más lejos de la realidad. Es una iniciativa de Julia, tiene 13 años. Todo empezó porque yo en verano normalmente me suelo aburrir bastante. Entonces yo le propuse a mi madre la idea de pasear a los perros, porque yo siempre he tenido un amor que me encantan los animales. Bueno, es que ella quiere ser veterinaria. En su casa son familia de acogida temporal de animales de una protectora. Ahora, pues ella ha dado el teléfono, el padre va a ser el encargado de recibir las llamadas, tendrán un encuentro con los propietarios de los perros para que no falle nada. Incluso Julia ha preparado un cuestionario para conocer detalles de los animales que va a pasear. Importante, el carácter, qué es lo que le gusta o no, y eso, que no sean demasiado grandes, porque, Julia tiene 13 años. A ver si la van a arrastrar. Claro, que tengan cuidado con ella. Bueno, y sobre todo que los padres lo controlen. Y claro, un puente sumergido en Mallorca que puede reescribir la historia de la isla. Ahora mismo se cree que la primera presencia de humanos fue hace 4.400 años. Pues han descubierto un puente sumergido en la isla, construido, parece, hace 6.000 años. Los primeros colonos, dicen los investigadores, lo construyeron de forma estratégica para poder navegar por la isla unos 1.600 años antes de esa primera actividad humana confirmada en la isla, que estaba situada en esos 4.400 años. Pues ha descubierto ese puente. Mallorca es la sexta isla más grande del Mediterráneo. Fue una de las últimas en ser colonizada por el ser humano, y se van todavía a día de hoy haciendo esos descubrimientos que, de momento, y pendiente de confirmar y dar por buena esta versión, como decías, podría reescribir la historia de la isla y avanzar aún más la presencia humana aquí en Mallorca. Y como se entere la viceprimera ministra británica de lo que vamos a contar ahora, la bachata sensual llega a Cádiz, donde precisamente se inventó. Hace 15 años los autores Jorge Escalona y Judith Cordero, algo que les ha llevado a Ángel a viajar por todo el mundo. Hay incluso salas de baile en Corea del Sur que se llaman Cádiz, gracias a cómo ha triunfado esta modalidad. Sí presume Jorge. Me da mucho orgullo porque se ha convertido como en denominación de origen.
hay varios campeones del mundo que son de Cádiz, de bachata. Y es que han llegado a reunir a 400 personas en Cádiz con la Sensual Week en torno a la bachata sensual. Elena Bauza, hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la lectura de una novela. Hoy nuestra recomendación va sobre un libro, pero también sobre su autora. Es música, compositora, profesora, escritora. Rita Indiana nació en Santo Domingo y, enamorada del arte en general, comenzó a escribir canciones como esta, pero también historias. Su última novela llega a España de la mano de la editorial Periférica y se titula Asmodeo. Es una original propuesta sobre los demonios, seres milenarios que van cambiando de cuerpo en cuerpo. Pues en este caso, este diablo, concretamente, acaba de abandonar el cuerpo de un rockero cuarentón para buscar a alguien más joven. Nunca empieza por un personaje, siempre empieza por la estructura. O sea, puede haber otro detonante. En el caso de Asmodeo, un crimen que ocurrió en República Dominicana, en Santo Domingo, en la escena del heavy metal en el 2014. La música, decía la autora, el heavy y el rock en concreto son importantes en esta historia que bebe de la literatura del siglo de oro, de la picaresca del Lazarillo, de la ironía de Quevedo y hasta de Calderón. El diablo cojuelo, dice, fijó su residencia en el Caribe. En una clase que se cree mejor que la de abajo. A través de las mutaciones de los demonios, la autora compone un retrato de su país desde 1992 hasta la actualidad, pasando por la dictadura de Balaguer, contando las vidas tristes de los humanos y sus demonios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.